compartir en esta hora que con la lectura bíblica estoy llevando, me ha tocado leer la historia de los reyes que aparecen en estos libros, ¿verdad? Empezando por 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes, Crónicas, y cuando lees de corrido vas encontrando ahí unos patrones y vas encontrando cómo Dios tenía un plan para este pueblo que se debía cumplir a través de estos líderes, estos hombres que Dios había designado y había preparado de alguna manera para que estuvieran en el reino y que con ellos se cumplieran propósitos de Dios para el pueblo de Israel, a veces buenos, a veces malos. Encontramos en el pueblo de Israel reyes que fueron buenos y reyes que fueron muy malos, y normalmente es como una frase que se repite, que empezó este rey a reinar cuando tenía tantos años e hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, y empieza a enumerar las cosas buenas que hizo ese rey. Y luego llega otros y están leyendo y dice que empezó a reinar cuando tenía tantos años y reinó tantos años en Israel e hizo lo malo de los ojos de Jehová. Y es algo que va pasando una y otra vez. Y vemos, hermanos, que es un ciclo que se va a ir repitiendo y que va como que dependiendo del corazón del pueblo de Dios, levantaba a estos hombres y pues traían juicio, traían bendición de parte de Dios. Y es sorprendente porque me llama la atención que incluso con los reyes buenos, en los reyes que dice que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová y menciona las cosas buenas que hicieron, en todos hay algo que fallaron, en todos hay algo en lo que no dieron el ancho. Muchas veces se repite con esta frase de hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, pero no como David su padre, pero no tuvieron los caminos de David su padre, o no quitaron los lugares de adoración a los otros ídolos. Normalmente eso es algo que se repite, y hay algunos reyes, hay dos o tres que son particularmente que Dios hizo una obra maravillosa y son muy buenos, y los encuentras y empiezas a leer y dices, qué padre, ¿no? Llegar a esa parte de la historia y empieza hablando de reyes que hicieron todo lo bueno, que anduvieron en los caminos, incluso en los caminos de David su padre, que quitaron todos los lugares de adoración. Pero aún en esos reyes encontramos algún error, alguna imprudencia de parte de ellos. Un rey muy bueno y que volvió a restablecer el servicio a Dios en el templo y restauró el templo y a los sacerdotes y los sacrificios y todo eso. Pero al último, lo último que describe de él es que habido una guerra y que Dios le dijo que no debe entrar a la guerra, y él decidió entrar a esa guerra y perdió. Y bueno, son historias que nos encontramos en el Antiguo Testamento y que nos pueden enseñar. Y también encontraba yo como en los reyes más malos, así que dice, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y hizo cosas tremendas, y algunos que sacrificaban a sus hijos en el fuego, en sacrificio a otros dioses, porque así eran las costumbres y las culturas de los enemigos del pueblo de Dios que nos rodeaban. Y estos reyes adoptaban esas tradiciones paganas y hacían cosas tremendas, pero dice que de repente, por alguna razón, el Señor tenía misericordia y los afligía, de tal manera que este rey se arrepentía y oraba a Dios y traía salvación. Y en algunos casos Dios les permitió a esos reyes que habían sido malos poder rectificar su vida en la última parte y servir a Dios con lo último. Y en todos vemos que fallaban y fracasaban. Y pues leyendo estas historias, yo creo que hay mucho que podemos aprender acerca de ellas. Ahorita yo quisiera que me acompañaran a 2 de Reyes 13, porque vamos a ver a un rey. Y vamos a ver una historia. Yo quisiera que la viéramos por varios lados, porque la manera como está escrita de repente no nos quedan claras algunas cosas. Pero vamos a leer acerca del rey Joacás primero. Este rey Joacás dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y se incendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y es entre paréntesis, ¿verdad? Y vio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jehová, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera que permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás contra sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos hablas a cada momento. Tú usas, Señor, estas historias que aparecen en tu palabra para traer sabiduría en nuestro corazón, para ayudarnos a tomar mejores decisiones, para voltear a verte a ti, Señor, como nuestra única esperanza, para no poner nuestra confianza en ídolos, en cosas que están por debajo de ti, que han sido creadas y que están sujetas incluso a la voluntad de hombres. Señor, gracias te damos porque ahora a través de Cristo Jesús tenemos una nueva esperanza, tenemos una nueva entrada a tu presencia, Dios. Gracias te damos porque el día de hoy que estamos aquí reunidos sabemos que no es por nuestros méritos ni por las cosas que hacemos bien, sino principalmente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias te damos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues estaba viendo yo aquí a Joacás, y cuando lo estás leyendo así, uno tras de otro, estos reyes, pues empiezas a ver esos patrones. Veía yo, no sé si recuerdan, que el pueblo de Israel, primero, lo que todos conocíamos, el pueblo de Israel, hasta el rey David, se dividió en dos reinos. Con el hijo de Salomón, se dividió el reino, y entonces quedó entre Judá y entre Israel. Y Judá es la parte donde se quedaron más como con Jerusalén, con el templo, con la presencia de Dios. En ese lugar había, la palabra de Dios llegaba a través de los sacerdotes. Todavía estaba el linaje de los sacerdotes, y tuvieron sus pros y sus contras, sus bajas, sus altas, los sacerdotes, pero era a través del sacerdocio de parte de Leví que Dios hablaba, y estaban cercanos a los reyes estos sacerdotes, y estaban muy involucrados en la vida de alguna manera política y religiosa, y tenían poder. Y pues bueno, dependiendo de si estos reyes eran buenos delante de Dios o malos delante de Dios, los sacerdotes podían ejercer influencia o simplemente no podían ejercer influencia. Y en el reino de Israel, un reino un poquito más apartado, porque ellos no se quedaron con la parte del templo, sino que ellos se quedaron sin esa parte de su relación con Dios, y empezaron a buscar con mayor facilidad hacia los demás ídolos de las demás naciones. Ahí el Señor hablaba a través de profetas. En el reino de Israel, por ejemplo, con Acab, ¿verdad? Dios levantó a Elías, y después de Elías le sucedió Eliseo. Y Eliseo, cuando tú lees la historia de Eliseo, te das cuenta que él se movía mucho en lo que se llamaba como la escuela de los profetas. Y en medio de esa escuela de profetas, Dios hizo grandes milagros, hizo grandes cosas. Y vemos que estas dos partes del reino y del pueblo de Dios se complementaban. Que en Israel había profetas y en Judá había sacerdotes. Y entonces nos vamos a concentrar un poquito en esta historia, en el reino de Israel, este reino del sur, donde estaba Samaria, era su capital, y ahí estaba ejerciendo su ministerio Eliseo. En ese punto de Joacás estaba sucediendo en la vida de Eliseo, porque cuando tú lees, ¿verdad? Ves como que ponen un cachito de Eliseo, y luego se regresan los reyes, y luego vuelve a aparecer, y tienes que como que ponerte a ver los años, y de repente ahí echan un poquito de matemáticas para ver qué rey coincide con el rey de Judá, con el rey de Israel, con este sacerdote,
con este profeta. Pero aquí estamos en el tiempo de Eliseo, después de Elías. Y yo quisiera primero ver cómo es que empieza este problema con los sirios, ¿verdad? Que llega a un punto muy álgido con el rey Joacás, que dice que Dios los entregó en manos de los asirios por largo tiempo y los afligían. Y vamos a ver un poquito más en contexto esto. Aquí primero encontramos que había un rey en Siria antes de este rey Joacás. Había otro rey que se llamaba Ben-Hadad, ¿verdad? Entonces Ben-Hadad era un rey que de repente alistó todo su ejército y se lanzó contra Israel, y Dios no permitió que los derrotaran. Dios no permitió, no sé cuánto recuerdan aquella historia en donde tenían rodeada a Israel, los sirios, y los estaban obligando a que no les llegara ningún suministro, y entonces estaba mucha carencia, había mucha hambre dentro de las ciudades de Israel, y dice ahí que Dios hizo un milagro enorme, porque en medio de ese que tenía un ejército, tenía rodeado las ciudades bien grandes, Dios mandó como un rumor, como un ángel, ¿verdad? Y derrotó a todos los sirios de este rey Ben-Hadad, y entonces Ben-Hadad se tuvo que regresar. Pero después, con Joacás, ya llegamos a otro rey. Vamos a ver cómo llega al poder este rey que se llama Hazael. Y si me acompañan ahí en 2 Reyes 8:7, encontramos la historia de cómo Hazael se convierte en el nuevo rey de Asiria. Este Ben-Hadad, que Dios no le permitió conquistar a Israel, Ben-Hadad, de repente como que sucedió algo. Yo creo que fueron estas derrotas de parte de Dios a través de Eliseo, que algo cambió en el corazón de este rey Ben-Hadad, porque dice de la nada, en el versículo 7 de 2 Reyes 8, Eliseo se fue luego a Damasco. Damasco, la capital de los sirios, ¿verdad? Se fue a la capital de los enemigos. Y eso me sorprende, ¿no? Cómo este profeta logró tener tanta influencia, tanto en el reino de Israel como en el reino de Siria, que él podía entrar a la capital de los enemigos. Y fíjense lo que sucede. Y el rey de Siria, este Ben-Hadad, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, que era un siervo, era un sirviente de este rey Ben-Hadad, Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Fíjense, este rey Ben-Hadad, sirio, y no tenía nada que ver con Israel, que no tenía nada que ver con el Dios de Israel, había aprendido a reconocer que Dios no le había permitido conquistar a Israel. Ese Ben-Hadad, este rey que estaba aquí muriendo, que quería consultar a Jehová, se había levantado, había llevado todo su ejército a pelear contra Israel. Y entonces él, como que él ya había recibido algo de parte de Dios, que sabía que el Dios de Israel podía decirles que iba a sanar ese enfermado y iba a morir. Entonces él manda a este sirviente de él, Hazael. Dice: tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, al encuentro de Eliseo. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado aquí diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar.
Fíjense cómo Dios trajo esta profecía a través de Eliseo. El rey Ben-Hadad manda a un sirviente para que le pregunte a Eliseo si Dios le concede vida, si Dios le va a conceder sanidad. Y yo creo que viene de un principio, o a menos de que estuviera muy enfermo, pero también viene de un principio de respeto, ¿verdad? De mandar a un sirviente con presentes y que le diga a Eliseo que consulte a Jehová si va a sanar. Y Dios trae una palabra que pues es muy confusa, ¿verdad? Y cuando leemos estos libros nos encontramos que la historia de los reyes y los gobernantes es tremenda, terrible. Yo creo que hay muchas series que se han propuesto demostrar cómo es violenta la lucha por el poder, ¿verdad? No le llegan, hermanos, a la historia real. Y aquí encontramos en Segunda de Reyes también esta historia. Y ahí me sorprendió mucho ver cómo Eliseo, no sabemos si realmente Dios le dice que va a sanar, pero le dice a este sirviente, a Asael, le dice, dile que va a sanar, pero nunca dejó claro de que Dios le había dicho que iba a sanar. Entonces le dice, dile que va a sanar, pero Dios me ha mostrado que él va a morir, que te ha puesto. Y en ese momento, ¿verdad?, describe la Biblia que se quedó Eliseo viéndolo. Y yo creo que ahí recibió una revelación muy clara de todo esto terrible que iba a traer Dios sobre el reino de Israel a través de esa persona que estaba parada enfrente de él. Estaba Eliseo parado enfrente de un hombre que él sabía que iba a traer mucha muerte, dolor y angustia a su pueblo. Y Eliseo se le quedó viendo y no sabemos si estaba viéndolo a él, si estaba viendo las atrocidades que iba a cometer, si estaba simplemente recibiendo la revelación ahí. Pero este hombre, este sirviente que había ido de parte del rey a llevarle unos presentes y preguntarle a Eliseo si iba a sanar tu señor, ¿verdad? Se inquietó, se turbó, dice ahí que se ruborizó, hay una incomodidad. Yo creo que era una mirada de Eliseo que estaba viendo algo bien tremendo, y este hombre se turbó en su ser y le pregunta qué es lo que está pasando, y aparte Eliseo se pone a llorar. Y entonces es cuando empieza a dar una profecía de lo que iba a venir, ¿verdad? De eso que leímos ahí en Segunda de Reyes 13, cuando dice: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Esa profecía, esa parte de Dios ya sabía que el pueblo de Israel se iban a apartar tanto de él, y que Eliseo estaba parado delante de la herramienta, del vaso que Dios iba a usar para traer juicio, y su corazón se quebrantó. Y esta persona, Hazael, ¿verdad?, primero como que actúa así como que no, pues yo quién soy, yo solamente soy un sirviente, yo no soy nadie. Pero es muy probable que ella traía como que sus ideas de conspiración, que ella traía la idea de que él podía hacer un mejor trabajo. Recordemos que Ben-Hadad fue un rey que no pudo conquistar a Israel. Entonces eso era una afrenta muy grande, eso era una falla muy grande en los reyes. Cuando habían empezado guerras y no habían triunfado, pues todos sus sirvientes empezaban como a: oye, se hace que no nos conviene tener este rey. Y es muy probable que Hazael fuera de esas personas que tenía ya esta idea, pero era alguien muy cercano al rey. Y entonces la palabra de Eliseo, no sabemos si solamente confirmó las ideas que él traía en su corazón, pero recibió esa confirmación de parte de Dios de que él iba a ser el nuevo rey. Y luego ya vemos ahí, ¿verdad?, que pone un paño con agua en la cabeza de Ben-Hadad, y pues eso nos suena así como el clásico almohadazo que vemos en series y películas, o escuchamos en noticias, ¿verdad?, de cómo mataban cómo ha muerto alguna gente, sobre todo gente que tiene mucho poder, y dice que murió y reinó en su lugar Hazael. Y ahí comienza, ahí sube al reino este hombre que iba a traer mucho juicio, juicio que Dios había decretado al pueblo de Israel, porque lo habían colmado la paciencia del Señor, el Señor dándoles esperanza, dándoles oportunidad, y el pueblo de Israel sirviendo a otros dioses. Y entonces vemos que en Joacás, ¿verdad?, que pierde todo su ejército y estaba en mucha aflicción. Y dice ahí en el versículo 4: mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Asiria los afligía.
El rey de Siria está hablando ya de este hombre, este siervo que había usurpado el reino de su señor, Hazael, y él había finalmente conquistado a Israel. Lo que Dios no había permitido con el rey anterior, Dios permitió que sucediera con este siervo Hazael. Esta visión que había tenido Eliseo se estaba cumpliendo, y entonces llega el punto en el que había tanto dolor, tanta aflicción, que el rey Joacás se pone a orar. Y yo creo que no fue una oración así como que un día se levantó y no cerró los ojos y dice: Señor, pues pedimos que, ¿verdad? No fue una oración así sencilla, rápida. Creo que para que haya quedado registrada en la Biblia fue un evento, fue algo que realmente marcó el reino, fue algo que ese tiempo fue algo muy especial, fue algo que, como dice del rey de Nínive, ¿verdad? Que mandó que hubiera un ayuno entre todas sus personas y que todos se pusieran a orar. Yo creo que fue algo muy, muy fuerte lo que sucedió, y que queda descrito ahí en el versículo 4, que dice: Joacás oró en presencia de Jehová. Este rey que estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios se detiene debido a la aflicción que este rey de Hazael estaba haciendo, y pide a Dios que los libre. Y algo muy sorprendente dice en el versículo 5, ¿verdad? Y dio Jehová Salvador a Israel. Así con eso nos vamos a quedar, dice: y dio Jehová Salvador a Israel. Parecería que, como está escrito, que Joacás oró y que cuando ya se estaba levantando y sacándose las rodillas de estar orando, ya el Señor trajo liberación. Pero miren, en el versículo 22 del capítulo 13 dice: Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Todo el tiempo, los 17 años que reinó este hombre sobre Israel, este hombre, Hazael, este rey de Siria, los estuvo afligiendo. Entonces, cuando vemos en el versículo 13 que Jehová dio un Salvador, nos da a entender que no fue una respuesta inmediata. No sé qué fue lo que sucedió. La verdad, no es algo que yo haya estudiado muy a profundidad o investigado, pero puede ser y que Eliseo en ese momento dio una palabra de que iba a venir un Salvador, que iba a levantar Dios a alguien que iba a hacer de salvación para el pueblo de Israel frente a los sirios. Algo debió haber sucedido con la oración de Joacás, que el Señor dice que Dios mandó un Salvador, y quedó encapsulado, ¿verdad?, la oración de Joacás con la llegada de un Salvador, a pesar de que este rey Joacás murió sin haber visto la liberación de parte de Dios contra los sirios. A mí me llama mucho la atención, porque a veces lo pensamos y lo leemos muy rápido, es como que oró y sucedió, pero este hombre oró, y dice que Dios mandó un Salvador, pero este rey murió. Después de haber orado y después de haber recibido la promesa de salvación, este hombre todavía murió sin haber visto la liberación. Todavía este rey Hazael, vemos que también muere, y su hijo, que tenía el mismo nombre del rey que se aventó, ¿verdad?, el rey que mató con el paño del agua, le había puesto el mismo nombre, y ese hijo lo sucede en el trono, y él sigue afligiendo a Israel. Terminó el tiempo de Hazael. Todo lo que Eliseo vio en esa persona, en ese vaso de juicio, se completó, y todavía el hijo siguió afligiendo al pueblo de Israel. Pero en el versículo 5 encontramos que Dios ya había dado una respuesta, y esa respuesta la encontramos, hermanos, en el versículo 14, ¿verdad? 14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él el rey Joás de Israel. ¿Quién era Joás? El rey, el hijo de Joacás. Este hombre que oró, Joacás, oró pidiendo misericordia a Dios, y dice que Dios lo escuchó, pero murió sin haber visto la salvación de Israel. Tuvo un hijo que fue el que era la salvación de Israel. Él, su hijo, se iba a cumplir esta promesa, y entonces encontramos a Joás, rey de Israel, que, por cierto, si leen un poquito antes, dice que tampoco fue un rey bueno. Dice que Joás, esa persona que podemos entender que había sido la salvación de Dios para Israel, la promesa de Dios para salvarnos de los sirios, este rey no fue un rey bueno. Dice que no hizo las cosas buenas delante
de Jehová, pero algo había dado Dios, ya había dado la promesa. Y entonces sucede esto, que estaba Eliseo por morir, y llega este hombre, este nuevo rey, Joás, rey de Israel, llorando delante de él, diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, bueno, ahí empieza a contar otro milagro. Hasta ahí quisiera que leyéramos porque vemos algo muy especial que sucedió. Este rey, nuestro nuevo rey, hijo de Joacás, el rey que había orado, ¿verdad?, para que el Señor trajera liberación, el rey Joás fue a ver a Eliseo porque estaba a punto de morir. Y no sé si llega con mucha desesperación porque entendían que Eliseo era la única arma que ellos tenían frente a los enemigos más grandes. Y cuando recordamos todos los milagros que había hecho Eliseo, cómo había él incluso él solo derrotado a todo un ejército de sirios, sabían la importancia y estaba realmente preocupado porque Eliseo estaba a punto de morir. Es por eso que llega diciéndole: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es como que le está diciendo a Eliseo que Eliseo era eso, un carro de Israel y como gente de a caballo, ¿verdad? Porque vemos ahí en versículos antes qué poquito ejército les había dejado el rey de Siria a los israelitas. Les había dejado 50 hombres de a caballo. Yo creo que van más a la cabalgata de allá parranda, de la cabalgata de Islas, hace que van más. Y luego 10 carros y 10,000 hombres de a caballo en el Auditorio Nacional, que lo llenan cada rato. 10,000 hombres allá, era todo el ejército que les había quedado, pero tenían a Eliseo. Tenían a Eliseo y él entendía que Eliseo era el carro de Israel, era la gente de caballo, era la fuerza que ellos tenían. Y entonces Eliseo le da esta profecía que es como bien extraña, ¿no? Pero ahí se estaba cumpliendo lo que leemos en el versículo 5, que dio Jehová Salvador a Israel. Entonces cuando este rey lanza la saeta, el arco, la flecha, ¿verdad?, que dice... Tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Esa flecha era la representación de la salvación que Dios había prometido a su padre, a Joacás, y estaba cumpliéndose. Y yo creo que Eliseo, ahí en el hecho de su muerte, este hombre que había visto con antelación toda la aflicción que iba a traer los sirios, Eliseo estuvo parado frente al hombre que había matado a cientos, si no es que miles de israelitas, que había hecho atrocidades. Y Eliseo lo había visto desde antes de que sucediera y lo había vuelto a ver sucediendo. Entonces yo creo que hay una carga tan grande en el corazón de Eliseo, hermanos. Todo lo que los sirios habían hecho, todo lo que ese hombre, Asael, que Dios lo había usado para darle la palabra de que iba a ser rey de Siria, y todo ese dolor que experimentó Eliseo, tanto como revelación divina, como sucediendo en las historias que le contaban lo que hacían los sirios, estaba llegando a su final. Yo creo que Eliseo tenía esta carga tan grande por ver la liberación de Dios hacia los israelitas, de ver cumplido el tiempo de juicio para Israel y empezar un tiempo de gracia, un nuevo tiempo de misericordia para Israel. Y entonces él estaba esperando. Y cuando ve esa flecha volar por la ventana, él sabe que es la flecha de liberación. Es la promesa que había dado desde años antes con el Padre. Ahí estaba esa flecha de salvación
de Dios para Israel. Y luego le dice algo que es muy significativo, le dice, toma unas flechas y golpea la tierra. Y lo más extraño es que este rey, Joás, ¿verdad?, golpea la tierra 3 veces y se detiene. Y el hombre de Dios, Eliseo, se enoja contra él. Imagínense un viejito ya a punto de morir, estaba a punto de morir, probablemente fue una de sus últimas palabras, estaba ya a días o horas que se va a morir, y dice que se enoja. Yo creo que ese enojo nace de todo ese dolor que Eliseo había visto de manera divina, como una revelación y después como historia y como noticias, por ese dolor que él sabía que el rey tenía que tomar valor y golpear la tierra más veces. Y las primeras veces que leemos este pasaje nos imaginamos que el rey tal vez no entendió, porque no le dieron la instrucción completa, porque no le dijeron, mira, si tú golpeas 3 veces, pues nomás 3 veces, pero golpeas 5, 6, 7, ahora sí, y golpear. Pero es probable que este rey sí supiera de qué trataba la cosa. Es muy probable que este rey sí entendía que era necesario que él golpeara la tierra en representación de cada victoria que Dios le iba a dar. Yo recuerdo a mi papá compartiendo de este mismo pasaje, ¿verdad?, diciendo cómo este rey no quiso golpear la tierra más veces, cómo este rey, no sabemos si por miedo, no sabemos por qué, pero solamente golpeó 3 veces, y Eliseo se enoja con él. Y yo no sé por qué, pero es muy probable, hermanos, que estos hombres, tanto Joacás como Joás, fueron hombres muy conformistas, fueron hombres que se conformaban con lo menos de Dios. Joacás, el hombre que en medio de la aflicción impartida por el rey de Siria, se arrepiente y busca a Dios en oración y le pide que lo salve, y Dios manda una promesa, pero después no hizo nada. No vemos a Joacás yendo a ver a Eliseo por una respuesta. No vemos a Joacás yendo a buscar al hombre de Dios para decirle qué es lo que tenemos que hacer. Es muy probable que Joacás se quedó solamente con la promesa de salvación y liberación y dijo, con eso, vámonos, ya con eso nos damos por bien servidos y aquí vamos aguantando y pues la vida se pone fea y está muy fea la cosa, pero ya sabemos que Dios nos dio una promesa y pues yo no necesito hacer nada más. Y encontramos en su hijo Joás que Dios le dio la promesa y la revelación de que él era esa saeta de salvación, y le dice, golpea la tierra, y él solamente lo hace 3 veces. Él entiende que con 3 veces él ya pasa a la historia como un rey que venció a los sirios. Como el rey, dice, ¿verdad?, ahí en el versículo 24 dice, Según de Reyes 13:24, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que se había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Y él estuvo conforme con esa parte de su historia. Y él dijo, 3 victorias son suficientes, con 3 victorias yo puedo recuperar las ciudades que mi padre perdió, con 3 victorias yo le puedo quitar al rey de Asiria esas ciudades, nosotros podemos regresar a vivir en nuestras tiendas como antes, y con eso para él era suficiente, hermanos. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida sintiendo que es suficiente, una victoria, 2 victorias, 3 victorias que Dios nos puede dar, decimos, con eso es suficiente. Porque a veces los enemigos de nuestra vida nos llevan a tal punto, hermanos, que es una vergüenza lidiar con nuestra vida. Es una vergüenza que los demás nos vean en derrota. Es una vergüenza cómo vivimos nuestra vida y que los demás sepan que teniendo el potencial, que teniendo la capacidad, que teniendo la promesa de Dios, vivimos derrotados por el enemigo y vivimos en esa aflicción de que los demás estén viéndonos y los demás se den cuenta cómo estamos viviendo derrotados. Pero cuando Dios da las armas de salvación y de victoria, hermanos, nosotros a veces nos conformamos con que nada más 3 victorias, con eso ya la gente ya no se va a dar cuenta de las demás luchas que yo tengo. ¿Y por qué este rey nomás decidió que tenía que derrotar 3 veces a los sirios? A lo mejor él debía ver algunas ventajas que tenía de tener esa convivencia con los sirios. Y él había entendido que a lo mejor había comercio entre ellos, que había mujeres sirias casadas con hombres israelitas y viceversa, y que había una red
dado victoria, con 3 victorias es suficiente, recuperamos nuestras ciudades, seguimos viviendo con ellos como vecinos, es suficiente. Y a esto, hermanos, es que se enoja el hombre de Dios. Y Dios se molesta, ¿verdad?, por esta respuesta, este conformismo de parte de Joás. Porque, hermanos, vemos allí en Efesios 3:20, si me acompañan. ¿Qué dice Efesios 3:20? ¿Alguien lo podría leer en voz alta? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Que dice que Dios, aquel que es poderoso, Dios, nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene más victorias para darnos de las que nosotros nos podemos imaginar. Dios tiene más victoria para nosotros de las que nosotros podemos pensar, que nosotros batallas podemos pelear. Nosotros sentimos que nuestra fuerza nos alcanza para 3 batallas, pero Dios tiene la victoria dada y Él puede hacer mucho más con nosotros de lo que nosotros nos imaginamos o siquiera entendemos. Y esa fue esta clave, no la entendió el rey Joás, ¿verdad? Y él dijo, con 3 derrotas, con 3 golpes es suficiente. Pero, hermanos, tenemos que entender en nuestra vida, en las luchas que tenemos y los enemigos que moran adentro de nosotros. Estas no son batallas con gente de fuera, estas no son batallas con la gente de nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con los que van en el tráfico enseguida de nosotros. Estas son batallas que nos hablan acerca de los enemigos que moran en nuestro corazón y que Dios nos ha llamado a vencerlos. Y que nosotros sentimos que son demasiado grandes y que nos han tal vez tenido en cautiverio muchos años, pero el Señor ha dado esa saeta de salvación y una responsabilidad de decir, ¿cuántas victorias crees tú que Dios te puede dar? ¿Cuántas victorias crees tú? ¿Cuánto es lo que tú sientes que debe ser suficiente? 3, 4. Cuando el apóstol Pablo estaba por morir, ¿verdad?, le escribió a Timoteo, dijo, he peleado la buena batalla. ¿Qué dice? Acabado la carrera. Hermanos, el llamado al que Dios nos ha invitado es un llamado no nomás para que avancemos, no nomás para que nos saque de esa aflicción y de estar bajo el yugo de nuestros enemigos. Dios nos ha llamado a una victoria completa. Es necesario que tomemos esas armas, hermanos, que Dios ha puesto en nuestras manos, que no son humanas ni carnales, sino poderosas en Dios, espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas. Con esas armas en nuestra mano, golpear la tierra. Y decir, ¿sabes qué? No va a ser suficiente 1, ni 2, ni 3. Vamos a seguir golpeando, vamos a seguir hasta que el Señor nos llame a su presencia y podamos decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Me la pasé peleando la buena batalla de la fe. No me cansé, no dejé de creer lo que Dios podía hacer a través de mi vida, sino que continué golpeando esa tierra, golpeando mi vida para seguir avanzando en el camino del Señor y traer victoria. Y esa victoria que yo gano, hermanos, la puedo pasar a la siguiente generación. Así como las batallas que no ganamos pasan, ¿verdad? Como Joacán le pasó esa derrota a su hijo Joás y tuvo que ir delante de Eliseo. Así también las victorias se pueden pasar. Y hay victorias en nuestra vida que nosotros necesitamos ganar para que nuestra descendencia no tenga que batallar con estos enemigos. Amén. Quiero entonces que nos pongamos de pie, hermanos, y le pidamos al Señor la fortaleza, y no solo la fortaleza es necesaria, hermanos, sino la confianza en el poder de Dios, en aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas, todas las cosas de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Oh Dios, porque aún a estos reyes malvados, a estos reyes malos que
hacían, Señor, las cosas malas delante de ti, aun si ellos se arrepentían y te buscaban, tú tenías preparada una saeta de salvación y tú proveías para ellos, Señor, la liberación de sus enemigos, la liberación de ese juicio que me ha traído su pecado. Pero, Señor, le dejabas la responsabilidad de pelear esas batallas. Tú les dejaste esa responsabilidad de realmente pelear las batallas, de tomar esa responsabilidad por su vida. A pesar de que la victoria está dada, hay una responsabilidad que tú dejabas a esos reyes. Y hoy, Señor, sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tú nos has dejado esa responsabilidad para trabajar, para golpear la tierra, Señor, las veces que sean necesarias. No solamente hasta que nos cansemos, no solamente hasta que, Señor, sintamos que podemos vivir nuestra vida cómodamente, sino que esa lucha no termine hasta el día en que tú nos llames, Señor amado. Que podamos tener esa convicción de lo que tú quieres hacer.